a proteger? Bueno, con ayudando lo que es el tema de la seguridad perimetral, indicando que si lo tenemos bien configurado, bueno, nos va a poder ayudar contra los ataques de que están de repente de Internet. Mi nombre es Abraham Palomares. Esto es acerca de mí. Bueno, soy instructor, implementador. Actualmente me desempeño en la empresa Jigtech como coordinador del área de implementación. Tengo más de 7 años viendo soluciones que nos ayudan a proteger contra la ciberseguridad. Por ejemplo, en lo que estoy certificado es en el ámbito de la seguridad perimetral, networking, protección de aplicaciones web, protección de aplicaciones de base de datos, optimizador de ancho de banda y obviamente otras soluciones complementarias, bueno, que las conozco, más no tengo ahorita un certificado que cerciore el conocimiento. Próximamente lo estaré sacando para la parte de anti-spam, eh, SOAR 100, entre otras soluciones. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, los ciberataques, una estadística de ataques en los últimos años en Perú, la evolución del firewall, cómo funciona un firewall perimetral, los ataques más comunes por los cuales los ciberdelincuentes ingresan a nuestra red, diferencias entre un UTM y un Generation Firewall, por ejemplo, cuándo vamos a necesitar un UTM, cuándo vamos a necesitar un Generation Firewall, casos de uso, aquí se el tamaño de las empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas. Obviamente, en el transcurso de la presentación, si tienen alguna inquietud, duda, me pueden interrumpir. Por cierto, ¿me están escuchando? ¿Me pueden confirmar? Sí, te escuchamos, Abraham. Sí, chévere, chévere. Entonces, como le decía, si tienen alguna inquietud, una pregunta dentro de la presentación, no duden en interrumpir y normal, podemos resolver esa inquietud. En el tema de los últimos ataques o las estadísticas de ataques que han ocurrido en Perú, podemos fijarnos en este apartado en el que en el 2021, en su totalidad, en ese año hubo 11.5 millones de intentos de ciberataque. Ya, eso obviamente es una cifra alta. Creo que en Perú estamos en el cuarto lugar en Latinoamérica, en los países con mayores ataques, ¿ya? Pero si nos vemos en cómo nos fue en el año 2022, en nada más en la primera mitad tuvimos 5.2 millones de intentos de ciberataque, es decir, también una cifra alarmante, pero más alarmante es cómo finalizamos el año 2022. Si nos damos cuenta, más de 15 mil millones de intentos de ciberataque, es decir, en la primera mitad tuvimos casi 5.000. Para la segunda lo hemos duplicado, es decir, 5.000 más 10.000, que es el doble de 5.000, hemos tenido 15.000. Creció exponencialmente. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos con el tema de la pandemia, muchas empresas no han estado eh, adecuadamente protegidas contra los trabajos remotos. Muchos de los ataques ya no están siendo enviados hacia empresas grandes, sino a empresas pequeñas, medianas, que de repente su seguridad no es tan robusta y de eso se están aprovechando los atacantes, porque al final a ellos lo que les importa es que su ataque sea exitoso, no solamente enviar ataques y que tengan que hacer arduo trabajo para poder infectar una red. Aquí podemos ver un comentario, por ejemplo, ¿quieres prevenir ciberataques en tu empresa? ¿Dónde está la clave? Bueno, en la parte de tener una ciberseguridad adecuada. Por ejemplo, de repente puedes tener un área especializada dentro de tu empresa, pero si no lo tienes, bueno, tendrías que recurrir a un proveedor externo, ¿ya? Para que te dé esa seguridad adecuada, siguiendo obviamente las buenas prácticas, y en eso entramos nosotros como GTech. Ofrecemos esos servicios que te van a ayudar a tener un adecuado, un adecuado, una adecuada, correcta configuración en tus equipos de seguridad, obviamente afianzado en las buenas prácticas y un constante monitoreo si es que lo desean.
¿Cuál es el propósito del firewall? Aquí donde entra por qué debemos tener bien configurado nuestro equipo, ya que él nos va a ofrecer seguridad, control de acceso, todos los logs sobre los intentos de acceso hacia nuestros servicios o de ataque van a estar registrados en el firewall, ¿ya? Y bueno, podemos también segmentar las redes para tener un mayor control, una mayor visibilidad, que es lo que buscamos con colocar un equipo de seguridad, tener visibilidad del tráfico que entra y sale en nuestra red. Obviamente, las configuraciones en el firewall las podemos afianzar según las regulaciones que se tengan en la empresa, porque no todos los usuarios tienen el mismo privilegio, no todos los usuarios deberían tener el mismo acceso, entonces eso lo podemos plasmar en las configuraciones de nuestro equipo. ¿Cómo ha sido la evolución del firewall a lo largo de los años? Podemos ver que el concepto de firewall no viene de una fecha reciente, sino eso viene desde el año 1989, ¿ya? Que es cuando, según la evolución de la tecnología, se determinaron que necesitaban proteger o segmentar las redes. Es decir, era un firewall que se basaba en el filtrado de paquetes, permitiendo si una sesión estaba permitido ingresar por hacia un IP con un puerto. Es como inició. ¿Qué pasó? Que, bueno, cumplían el objetivo, pero ¿qué pasaba cuando una nueva sesión venía? Bueno, volvía a hacer el mismo análisis. ¿Y qué hicieron? Crearon un nuevo firewall que se encargaba de mantener la continuidad de la sesión. Si era una sesión existente, bueno, ya tenía el mismo tráfico, eh, la misma opción de configuración según sus políticas, pero no solamente los intentos de ataques se basaron en la capa 3 o en la capa 4, sino que ya empezaron a hacerlo por protocolo. Entonces decidieron crear un firewall en el cual ya era un poquito más robusto, por lo que ya analizaban lo que era a nivel de la capa 7, el tema de la aplicación. Funcionaba como un intermediario para que antes que se establezca una conexión, pasara por el firewall, la pudiera analizar y enviarla. Como ven, cada vez iba creciendo más la forma de que el firewall se podía comportar con el tráfico que estaba fluyendo por él. Seguido de eso, bueno, se le añadieron nuevas funcionalidades. Por ejemplo, nació la parte del WAF, del IPS, IDS, el firewall de contenido web, pero muchos de los vendors ofrecían una solución más robusta que otra porque le agregaban estos módulos. ¿Qué pasó? En el 2004 decidieron unificar el concepto de qué era un firewall como UTM, para que obviamente los vendors pudieran estar acoplados a, una normativa, ¿ya? Y indicar que, por qué, cómo comparar un equipo contra otro según sus módulos de UTM. En los años del 2008 nació la empresa Palo Alto Networks y lanzó su primer Next Generation Firewall. Fueron uno de los pioneros que se dieron cuenta que no solamente basarnos en los puertos o los protocolos nos iba a ayudar a bloquear una sesión con una alta probabilidad de éxito, sino que si controlaban las aplicaciones que pasaban en la red, tenían protegido lo que era una superficie de ataque. En el 2009, Gartner definió el concepto de Next Generation Firewall para que también demás vendors pudieran acoplarse a esas características y, bueno, obviamente poder comparar uno con otro, porque la idea está en compararte. Como vemos, desde el 2009 hasta el 2020, en lo que era el Firewall Next Generation, no sufrió casi modificaciones, porque obviamente tenían que cumplir las características que indicaba Gartner para poder decir que era una Generation Firewall. Pero en el 2020, Palo Alto, como estamos con el boom del Machine Learning, de las neuronas, eh, decidieron, bueno, decidieron, no pudieron colocar un Machine Learning embebido en la solución de Next Generation Firewall.
Es decir, ya para tener un análisis, una primera respuesta, ya no tenías que basarse solamente en firmas o esperar que en un sandbox se emulara un ataque de día cero y poder determinar el comportamiento, no, sino que ya hay una primera respuesta con este Machine Learning. Y esto, como vemos, ha pasado un gran tiempo donde no hubo cambio. Y si vemos esta trazabilidad, nos damos cuenta que los malware obviamente también han evolucionado, pero no hubo una necesidad de que un Next Generation Firewall volviera a evolucionar o otra solución este, evolucionara para tener un frente ante estos ataques. También podemos ver cómo ha sido la evolución de las técnicas de ciberataque. Estas son prácticamente técnicas primeras técnicas que nacieron. Por ejemplo, como el primer virus, que nació en 1970, si nos damos cuenta, en el tema de la seguridad o el tema de los ataques, viene de mucho antes de tener un firewall. Firewall nació por aquí, por esta fecha, 1989, pero esto ya, obviamente, como las redes no estaban interconectadas por internet, sino que eran redes aisladas, para poder tener una probabilidad de éxito, tú tenías que estar dentro de esa red o tener contacto con los equipos. Ahorita no, ahorita en la actualidad muchos de ellos vienen por internet, ya que estamos conectados hacia internet, haciendo uso de los servicios que están en la web. Vimos el primer ataque de virus, bueno, después el virus se dieron cuenta que si se autorreplicaban, tenían mayor éxito de poder comprometer el equipo o llegar hacia otro host que le interesaba. El tema de los gusanos, también no solamente se basaron en Windows o en Apple, también vieron que muchos de los servicios que usaban eran Linux, se creó un virus para Linux. Es decir, el atacante, mientras mayor eh, probabilidad o mayor soluciones pudiera obtener, tenía mayor, tenía mayor probabilidad de acceder hacia su objetivo final. Salió también lo que era un virus polifórmico, un virus metamórfico, que por ejemplo, es muy potente, ya que el mismo malware puede tener copias, millones de copias del mismo, sin ser detectable por un antivirus, porque cambia tanto su estructura como su payload, su carga útil las cambia, entonces es muy difícil para un antivirus, pero hay obviamente soluciones que sí te pueden proteger contra estos ataques, bueno, contra estos malware. Si vemos aquí en este apartado de 2010 en adelante, en la actualidad, muchos de los ataques que han venido naciendo pues, veniendo evolucionando con bastante fuerza han sido el tema de los ransomware, ¿ya? Pero no solamente los ransomware vienen de esta fecha, no. El primer ransomware salió en los años 1989. Pero este ransomware, para tener una probabilidad de éxito, era que tenías que usar un disquete y conectarlo directamente hacia el equipo, ¿ya? En cambio, en la actualidad ya no se hace eso. Bueno, hay personas que sí de repente malintencionadas llevan un USB con el archivo, lo ponen en el dispositivo y bueno, hacen lo que es el ataque, pero tiene que ver primero un control interno para poder hacer eso o eh, no sé, que la empresa no le ponga foco a los endpoints en la parte de seguridad, porque eso también es algo muy importante. Pero si hablamos en la parte del perímetro, cuando alguien ingresa hacia una página maliciosa o descarga un archivo de una URL dudosa o un archivo para craquear, posiblemente puedas tener teniendo un malware o hasta un ransomware, ¿ya? También por las redes sociales se han lanzado ransomware. No solamente se trata de grupos que lanzan estos ataques, sino que o para una persona que no tiene conocimiento en cómo armar un ransomware, puede comprarlo, porque ahora está de moda comprar los ransomware, como lo venden como un ransomware as a services,
ya un ransomware como servicio, en donde tú simplemente indicas cuáles son las características que quisieras que tu ransomware tuviera, lo compras, pagas y ya tú, obviamente, previo, has tenido un objetivo, una empresa objetivo al cual lo vas a enviar y listo. Es un ransomware de repente de día cero en el cual las soluciones que no tengan protección contra seguridad contra día cero, bueno, puede ser satisfactorio esa amenaza. Hasta ese punto hemos llegado con la evolución de las técnicas de los ciberataques. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran decir? Que, ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, por ejemplo, estamos viendo aquí la evolución de las técnicas de los ciberataques, ¿ya? Pero ¿en qué el firewall o mi firewall de seguridad perimetral me puede ayudar a protegerme contra esto? ¿Ya? Un ataque tiene un ciclo de vida desde el cual se envía hasta que es exitoso. Por ejemplo, eh, hay una etapa donde eligen objetivos, donde hacen una identificación de las vulnerabilidades, donde se envía el malware, donde se instala, donde se ejecuta, donde establece comunicación con el servidor de comando control y donde hay una filtración de data y un borrado de huellas. Eso es una vida de un ciberataque. ¿En qué nos ayuda el firewall? Por ejemplo, cuando nos hacen un escaneo en nuestra red para determinar los puertos que tenemos abiertos, los servicios, las versiones, un firewall nos puede ayudar a bloquear este tipo de escaneo. Entonces, si rompemos la cadena, ya el ataque no es exitoso. Supongamos que aún así pudieran descubrir los servicios, eso, porque, no sé, alguien se los indicó. Ellos van a tener que, desde Internet, bueno, si es que el tráfico pasa por el firewall, obviamente, descargar ese malware hacia el dispositivo. El firewall, si está inspeccionando el tráfico SSL o determina ese malware, lo puede bloquear por firma o si es un archivo nuevo, lo manda a un sandbox, lo emula y tiene un veredicto. Lo bloquea, rompimos la cadena. Supongamos que aún así pasa. Ya, obviamente, en el tema de cuando se instala, se ejecuta, eso es parte del host, eso no está pasando por el firewall, no lo va a ver. Pero el ataque se va a tener que comunicar con su atacante que está en internet, con su comando control. En ese tráfico que se está estableciendo, el firewall puede determinarlo, de repente está conectándose a una IP maliciosa, que ya está categorizado, corta la conexión, entonces rompimos otra vez la cadena. Ahora, supongamos que no se tuvo esa visibilidad, no se tuvo bien configurado el equipo y pasó. Ahora, va a haber un punto donde hay una filtración de data. El firewall tienen suscripciones, módulos para poder determinar ciertos patrones que están saliendo de la red. Si es que en caso lo determinara, bloquearía la sesión. ¿Ya? Y obviamente no estaría el ataque de manera exitosa, lo podríamos romper. Ahora, todo esto, también cómo lo podemos prevenir cuando configuramos nuestro equipo en un modo de que solamente estamos permitiendo las aplicaciones permitidas a nuestra red y las demás las bloqueamos. Una metodología de cero confianza. Entonces, con esto vamos a reducir bastante la superficie de ataque. Son varias cosas que se pueden hacer sobre el firewall para mejorar nuestra postura y créanme que haciendo eso, muchas de estas técnicas o muchos de estos malware no van a pasar en nuestra red. ¿Cómo funciona un firewall perimetral? Ya le hemos venido hablando. Bueno, consta en regular las normativas según la empresa, por ejemplo, los perfiles o los accesos que van a tener ciertos usuarios, monitorear constantemente el tráfico que entra y sale de nuestra red. Por eso es bueno que las áreas sensibles para nosotros las tengamos en una red distinta o en una zona distinta donde podamos permitir qué tráfico entra hacia esos servicios. ¿Ya? ¿Qué más?
según las redes de la organización empresarial, por ejemplo, los perfiles de navegación, lo podemos también asociar en nuestro firewall para que cuando naveguen ciertas áreas que necesitan acceder a ciertos recursos de Internet o categorías ya estén permitidas o denegadas según lo indicado. Para eso también nos va a ayudar bastante el firewall. Ahora, no solamente eh, los fabricantes o los vendors se han quedado con que cada solución se administre de forma independiente, sino la tendencia o lo que están haciendo, mejor dicho, es que haya una automatización en todo su ecosistema de los equipos que tienen instalados en la red empresarial. Por ejemplo, si tenemos un anti-malware, tenemos un switch, tenemos un firewall, un access point, todos esos nosotros podemos configurar para que entre ellos interactúen y creen indicadores. Por ejemplo, por el firewall me entró un malware. Finalmente ese malware llegó hacia un host. Este host se intentó comunicar hacia otro host por la red Wi-Fi. Todo ese seguimiento nos lo puede dar el, en nuestra automatización para determinar, por ejemplo, cuando un host se comunicó con una IP maliciosa, que otro host también se intentó comunicar, nos aparecen unos indicadores y los cuales te pueden ser una forma de bloquear ese, ese intento de ataque de una forma más exitosa. En esto de automatización existen obviamente varias empresas bueno, varios fabricantes que lo tienen, Palo Alto, Fortinet, Sophos, Huawei, entre otros, porque de eso consta, de ellos poder comunicarse entre ellos mismos y poder detener a temprana edad un intento de ataque o un ataque. ¿Ya? Obviamente también se alimentan de sistemas externos, pero más foco le dan a sus soluciones. Existen tecnologías que ya son multivendor, por ejemplo, los 100, los XOR, ya ellos se alimentan de gesta de logs de cualquier tipo de solución. Ya ahí sí no importa que sea del mismo fabricante, puede ser de cualquiera. Pero eso también es algo más avanzado, mayor protección sobre la red y una correlación de logs mucho más granular. Inclusive puedes crear plantillas de qué hacer cuando me ocurran uno de estos ataques, ya algo mucho más preventivo. No solamente en la parte de seguridad perimetral te va a ayudar a estar protegido a casi un 100%, no solamente, también es dependiendo de el, el nivel de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, ahí de repente con un firewall sí podrías tener una protección, ya que de repente tus servicios no son tan críticos. Es manejable poder tener de repente hasta un UTM para darle seguridad hacia esos servicios, pero ya a medida que la red va creciendo, ya que se expande más. A veces, bueno, a veces no, mayormente un firewall no te va a poder ayudar a un casi 100%. Vas a tener que agregarle complementos para mejorar tu postura de seguridad, porque no es lo mismo tener un firewall, no sé, una Generation Firewall para la protección de tus servicios web, ya que un WAF ya entiende más el protocolo HTTP. Por ejemplo, sí, un ejemplo que se me ocurre es eh, cuando tú ingresas a tu página, jalas recursos de un servidor, del servidor, te trae el recurso web. Eso tiene un código de respuesta entre el cliente y el servidor, un código 200, ¿ya? Es decir, que todo está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ingresas a un recurso que no existe? Te bota un código 403. Entonces, eso un WAF puede entender cuando alguien te está haciendo un escaneo de directorio. Lo está haciendo todo a nivel de código. Me responde un código 400, un código 500, esto no existe, el servidor no me está respondiendo, un código 300. Por ahí va empezando a hacer un mapeo. Para un firewall, eso no es un comportamiento anómalo,
ya que no está pasando ningún tema de malware, tampoco me están tratando de inyectar un código malicioso, no existe una regla de bloqueo en el firewall que yo pueda hacer por códigos. Eso no lo va a poder, no te va a poder proteger un firewall. Un WAF sí lo va a poder hacer. Lo mismo pasa con los equipos de fuga de información, ya que tú puedes configurar en el firewall expresiones regulares, ciertos patrones, pero no es lo mismo que tener un agente instalado en un host en el cual ya sabe hacia qué recurso estar, de repente puedes ponerlo por privilegio de usuario a dónde ingresan a ciertos recursos, hacer muchas más cosas. Lo mismo que un anti-spam, un anti-malware, un sandbox, son funcionalidades que le van a ayudar al equipo a mejorar. También puede ser el caso de que tu equipo de seguridad ya ha quedado un poco chico para los el volumen de tráfico que pasa sobre tu red. Tú puedes agregarle soluciones para poder liberar un poco el rendimiento del equipo y no desgastar tantos recursos en el equipo. También podría hacer eso, como el ejemplo de agregar un anti-malware para el análisis de los archivos, eh, un optimizador de ancho de banda. Un equipo optimizador de ancho de banda dedicado puede hacer bastantes políticas de clasificación de tráfico. En cambio, en un firewall te limitan de repente a 9 colas que podrías hacer. Eh, si vemos toda esta parte, uno de lo que llama bastante la atención es la parte del múltiple factor de autenticación. ¿Por qué? Supongamos que tus credenciales han sido robadas y tú tienes configurado para que cuando quieran ingresar a cierto servicio te llegue una alerta donde tú, no sé, un porta aplicación, un push, en el cual tú permites o te llegue un código para que tú lo ingreses. Supongamos que alguien te robó tus credenciales, quiere ingresar a ese servicio, obviamente, ¿por dónde te va a llegar? Una alerta de repente a tu teléfono. Y tú, si tú mismo has hecho ese intento del login hacia ese servicio, es un comportamiento normal. Pero cuando alguien te ha robado tus credenciales y te llega una alerta, quiere decir que tus credenciales han sido comprometidas. Entonces, esto también nos va a ayudar bastante en el caso que quieran hacer suplantación de identidad. Es interesante todo lo que se puede hacer sobre eso. Por ejemplo, un firewall de DNS. Muchos de los ataques que vienen es porque se quieren comunicar con un dominio, no por un IP, porque pueden inclusive hacer que el dominio vaya cambiando aleatoriamente para que no sea detectable por los equipos. Tantas cosas que se pueden hacer para tratar de tener un ataque exitoso son bastantes. Pero no solamente nos enfocamos a la parte de seguridad, también tenemos que enfocarnos para la parte de la continuidad de los servicios. Por ejemplo, tenemos múltiples salidas de internet, queremos que el balanceo sea de una forma más inteligente, que cuando una sesión se caiga de un proveedor o un internet se caiga de un proveedor, la sesión sea balanceada hacia otro sin que se vea una interferencia a nivel de usuario, por obviamente la experiencia de navegación. Podríamos de repente optar por un balance, por un SD-WAN o ya no algo tan así robusto, podemos tener un balanceador de tráfico, un balanceador de cargas, si tenemos servidores que tienen alto consumos y nos ha quedado pequeño ese servidor, le agregamos otro sin necesidad de tener que migrar toda la data de esa información, sino balanceamos entre ellos, podemos tener balanceador de carga. Todo esto acoplado a que siempre esté la continuidad del negocio. Y muchas de estas funcionalidades también puede tenerlo de repente un Next Generation Firewall o un UTM, pero todo es dependiendo del volumen de tráfico que pasan sobre ellos. Hasta aquí alguien tiene una consulta, una inquietud, pregunta, por favor, comenten algo. Buenas tardes con todos. Sabrán también lo que podríamos preguntar es cuántos de aquí ya tienen una solución implementada y quiénes aún no. No sé, por aquí veo algunos nombres conocidos como Gianfranco Quirós, Manuel Ceballos. No sé si es que nos podrían comentar si ya tienen una solución implementada, si tienen algún plan o cuál fue la primera opción por la cual decidieron implementar un firewall.
Sí, si pueden, coméntenos. La idea, estamos aquí. Este webinar, es para que conozcan qué cosas podrían mejorar sobre su red y también alguna inquietud que tengan, la pueden compartir y bueno, tenemos una pequeña retroalimentación. Bueno, si no, continuamos igual, al final de la presentación va a haber un pequeño juego, un Kahoot, en el cual, si han estado teniendo la, la presentación, van a poder responderlo, aunque están súper fáciles las preguntas. Entonces, También, por ejemplo, Manuel Ceballos nos comenta que aún no tiene implementada una solución. Entonces, capaz que por ahí podríamos ayudarlos para poder hacer un análisis para ver qué tan vulnerables son y poder detectar. No sé si es que tú me recomiendas y ahí, en base a un informe o una data real, ver cuál sería la opción la mejor para ellos, ¿verdad? sí, exacto. Inclusive vamos a llegar a la parte de los casos de uso y ahí van a poder, de repente compararse en dónde están de ellos. Por ejemplo, en una empresa pequeña, así empecé y bueno, así finalmente debería mejorar con una única solución. De repente un firewall que puede ayudar esa segmentación para mi visibilidad. Pero sí, eh, podemos hacer una prueba de concepto. Ya ponemos un equipo en modo escucha para no afectar tu servicio de tu empresa y vamos a analizar qué evento de repente de malware podrías tener sobre tu red que se está comunicando hacia afuera. Eso, sí, sería muy interesante para que también tengas una visibilidad de cómo estás al no tener una solución de seguridad menos perimetral. Porque no solamente es decir, yo tengo un antivirus que me protege, ya, pero te está protegiendo porque tú estás permitiendo que pase a tu red. Lo mejor es colocar una solución que te proteja antes de que llegue a tu red o limitar esos intentos de conexiones maliciosas hacia tu red. Sí, igual al final nos pueden dejar tu correo para poder comunicarnos contigo y de repente tener una presentación más a detalle en el cual te podemos explicar todo lo que consiste hacer ese análisis. ¿Ok? Sí, chévere, Bran. Gracias. Chévere. Entonces, bueno, vamos a ver los tipos de ataques más comunes. Por ejemplo, todos conocemos, bueno, la mayoría conocemos qué es un phishing. Ya son suplantación de URL que pareciera que estuviéramos ingresando a esta URL de confianza y colocamos de repente nuestras credenciales y nos roban las credenciales. Ya obviamente para después o venderlas o usarlas. Es muy común el tema del phishing. También los envían por tema de correo, te envían un link, ingresas y obviamente pasa todo lo que ya podríamos saber, que muchos de los malware o de los ransomware vienen por la parte del phishing por el spam. Los malware, spyware, troyanos, virus, esos los podemos encontrar también en archivos que bajamos para craquear ciertos programas, por no comprar una licencia, descargar alguna aplicación gratis que esté en internet, ya que nosotros no somos programadores, no podemos inspeccionar el código, cómo está estructurado. Simplemente confiamos en lo que estamos descargando. Y obviamente lo gratis no es gratis. Inclusive hasta las redes sociales no es gratis. ¿Por qué? Porque estamos dejando que ingresen hacia nuestra privacidad para al final vender esos estadísticas de lo que nos gusta, lo que nos interesa para ciertos temas comerciales. Por eso, también hasta por redes sociales pueden venirnos uno de los de spyware para monitorear nuestro equipo, en fin, tantas cosas.
como lo son también los hardware, ¿ya? ¿A quién cuando ingresa a una URL no le salió una publicidad? Ya que a veces no nos interesa, pero puede ser que llegue un momento en que nos llame la atención o por error que queramos entrar hacia un recurso, le demos clic sobre uno de esos anuncios, nos envía normalmente hacia dominios o URLs eh, maliciosas, que al momento de que nosotros ingresamos a esa web, ya esos recursos web se descargan en nuestro buscador. Por ahí se podría ver una descarga de código malicioso. O simplemente ingresamos a una URL en el cual por segundo plano está descargando un malware a nuestra máquina. Ya eso podría aprovechar un atacante con los hardware. Mucho también de estos hardware, cuando ingresamos a una página, nos sale, ingresamos a una página que de verdad nos interesa, nos salen ciertos anuncios que son buenos, ya que no tiene nada malicioso, pero esto es un vector que los atacantes también aprovechan. Como también sabemos, el boom, el tema de los ransomware. Anteriormente el ransomware era que te encriptaban tu máquina, pagaban rescate, te la desencriptaban a veces si es que tenías suerte, o como ya tú te, este, te adelantabas a tener un posible ransomware, tú hacías copia de respaldo de tu servicio. ¿Ya? Entonces te llegaba un ransomware, ya simplemente descargaba tiempo, horas, presupuesto en levantar nuevamente mi servicio que tenía backupeado y listo, ya no pasa nada. Ahora no, ahora, ¿qué están haciendo estos delincuentes? Te extorsionan, te dicen, si no me pagas, lo que voy a hacer es que lo que te he robado, información encriptada robada, la voy a divulgar. ¿Qué pasa si tú tienes sobre esa información, son datos de tus usuarios que tienen confianza en tus servicios y que han querido? Ya empiezas a perder prestigio, ya porque ya no van a confiar en que netamente los datos que comparten contigo están salvaguardados. Entonces, esto del ransomware también es muy explotado por los delincuentes. Para el tema de la denegación de servicios es algo común que ya viene de hace mucho tiempo. Inclusive creo que páginas atrás, vamos a empezar aquí. El primer ataque de denegación de servicio fue en los años 1974, imagínense, hace mucho tiempo. Pero aquí cuando se creó el firewall de segunda generación, esto de acá te ayudaba a protegerte con los ataques de denegación de servicios de REC. Ya después obviamente eso ha evolucionado y ya hay ataque de negación de servicios para las aplicaciones, para los servicios. Entonces un ataque de negación de servicios de REC con un firewall bien configurado los umbrales del comportamiento normal sobre un servicio, lo podríamos proteger. Ahora, ¿qué pasa cuando viene sobre la aplicación? Si no estamos permitiendo qué aplicaciones ingresan a nuestra red, pueden bypassear esta seguridad, por ejemplo, que vengan conexiones sin con datas, IP, tráfico mal fragmentado. Entonces, si no tenemos ese control de lo que estamos permitiendo en nuestra red, podríamos estar bajo uno de estos ataques. Pero, como sabrán, ya hay soluciones que están dedicadas para ciertos vectores y si están con el presupuesto, podrían tenerlo, pero más vale limitar o permitir lo que te interesa y lo demás simplemente está ya denegado. Entonces, reduce, reduce tu superficie de ataque. Teniendo en cuenta los ataques comunes, sabemos que el tráfico que viene de Internet la mayoría viene cifrado, casi más del 90% ya del tráfico Internet está cifrado. ¿Qué pasa con esto? Si nuestros equipos de seguridad no lo hemos configurado para que puedan inspeccionar el tráfico encriptado, muchas de nuestras funciones de seguridad no van a poder hacer nada con este tráfico, ya que como es cifrado y no lo pueden inspeccionar a profundidad, lo bypassean, lo pasan, saltan. Lo único que van a validar es que haya una sesión existente,
que si es una sesión nueva, si mi P-destino o el puerto está permitido, el protocolo está permitido y ya lo dejo pasar. No van a hacer más que eso. Si pueden inspeccionar el paquete, ahí sí, ya pueden hacer un análisis más a profundidad, ver qué es lo que viene sobre el payload de esta sesión, entre muchas cosas. Por eso es necesario la desencriptación, ¿ya? Porque si no, esto sería un punto ciego para nuestra seguridad. Bueno, una de las cosas que muchos malware aprovechan que a veces las empresas no tienen configurado esto y por ahí el tráfico cifrado están enviando estos malware, ¿ya? De recomendación, desencripte. Todo lo que pueden desencriptar, háganlo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer con el tráfico cifrado? Como lo comentamos, debemos inspeccionar estas conexiones. ¿Para qué? Para que de repente podamos identificar si esa aplicación es maliciosa, le bloqueemos el acceso para que nuestros usuarios no descarguen o no ingresen a estos sitios web donde hacen esta descarga de las aplicaciones. Tenemos visibilidad para poder determinar cuando estamos bajo un ataque de negación de servicio a nivel de aplicación. Bien puede ser de una única sesión o de múltiples sesiones, como son el Distributed Denial of Services. Identificamos correctamente una aplicación y, bueno, podemos filtrar las conexiones según los perfiles de los usuarios. Mi usuario X tiene permiso de ingresar a estas aplicaciones. Quiere ingresar a otra que no sean esas, según sus perfiles de navegación o perfiles empresariales, no debería tener acceso a esto, bueno, simplemente lo bloqueamos. Bueno, por default ya estaría bloqueado. Todo eso nos va a ayudar a poder identificar el tráfico que pasa por una conexión cifrada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Una inquietud? ¿Sí? Comenten. Abraham, acá hay una pregunta por interno que indica de que en el caso de que se involucre una solución firewall, ¿en cuánto podría variar el rendimiento, la distribución o la ubicación de una topología que ya tenga la empresa con esta nueva solución? Sí, ahí sí se tiene que hacer un estudio para ver el volumen de tráfico que impactaría cambiar el equipo. Por ejemplo, en los datasheets de los equipos te aparece cuál es las secciones máximas en concurrencia que podría soportar el equipo, así como las secciones que podrían inspeccionar, el throughput de tráfico que puede analizar con sus firmas de IPS. Todas esas aristas tendríamos que tenerlas en consideración para poder hacer la reubicación. Normalmente hay empresas que por la escalabilidad o por adelantarse a estos cambios, compran un equipo que es un poquito, que tiene más performance del que actualmente está pasando por este equipo. Es decir, un equipo está entre 20, 30% del consumo de recursos de este hardware para cuando tengan un crecimiento no tengan la necesidad de hacer un cambio de equipo o cuando lo quieran mover hacia otra área puedan cumplir la necesidad. Pero sí se tiene que hacer una previa evaluación para poder determinarlo. Obviamente que tú te das cuenta que tu firewall actual está, no sé, a un 80% de consumo, que tú le quieras agregar más tráfico, ya obviamente eso sería algo inadecuado, porque sabes que el equipo va a llegar a su alto consumo y ¿qué hace? Empieza a dropea, porque no puede analizar, no puede tomar una decisión con qué hacer con ese tráfico y simplemente empieza a descartar los paquetes. Eso hay que tener en consideración esa parte. Igual, como les hemos indicado, déjenos su número de contacto, inclusive hasta podemos tener una sesión dedicada y vemos esos puntos.
Ahí, por Aquí, bueno, ejemplo, vamos a ver, Abraham, Juan, ¿sí? ay, discúlpeme, Abraham. Juan nos está consultando si es que esta solución baja la performance de la red o de los equipos. No sé si es que se llegó a responder o hay alguna otra duda adicional, Juan. Sí, como le decía, todo en base al rendimiento está dependiendo del tráfico que va a pasar finalmente sobre el equipo. Teniendo esos parámetros, podríamos determinar qué tanto va a bajar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un firewall que nunca hemos inspeccionado tráfico SSL? Ya, obviamente, hacer esta inspección sí va a perder un performance el equipo, ya que sería entre un eh, 30%, ya es lo que va a bajar. Pero, como le decía, en el data sheet de cuando adquieren un equipo, ahí les dice, les indica cuántas son las sesiones soportadas para lo que es la inspección del tráfico SSL. Entonces, ahí tienen que también fijarse de eso. Obviamente, antes bueno, se coloca eso porque no había tanta necesidad de desinfectar tráfico, ya que de repente podemos usar el firewall para manera interna, en el cual sabemos que el tráfico cifrado no es tanto el consumo, ¿ya? Y eso, bueno, obviamente el firewall no va a estar tan saturado porque ahí te aparece la sesión. Pero en Internet, a mayor que vamos creciendo, la tendencia es que todo debería estar cifrado. Entonces ahí sí el firewall va a usar más sesiones que va a tener que analizar. Obviamente por eso empieza la degradación. Pero teniendo previo esos campos, esos valores al momento de adquirir un equipo, podrías tener un pequeño porcentaje de escalabilidad en cuanto al crecimiento o en cuanto tú quieras mover un equipo hacia otra posición. Perfecto. Abraham, hay otra consulta. En el caso de Manuel, indica, me interesaría saber si estas soluciones necesitan alguna mejora en nuestro Internet, de modo que no suponga trabas a nuestras operaciones. ¿Podría darse el caso? Sí, bueno, ahí todo dependiendo de la solución que tiene. Ya, a ver, si tenemos un UTM, sabemos que un UTM para inspeccionar el tráfico tiene que pasarlo por cada uno de sus distintos módulos. Entonces, a mayor módulo tengas, sí va a haber una degradación en tu servicio, que puede haber una pequeña latencia, ¿ya? Pero se hace con el sentido de que tienes que inspeccionar el tráfico. Ahora, eh, si estamos hablando de repente de un Next Generation Firewall, esto ya no va a ser un impedimento porque ellos normalmente van a inspeccionar la sesión de una manera más rápida porque hacen una inspección más profunda, todo lo ven de repente en una sola pasada, tienen mayor rendimiento para determinar si sobre esa sesión viene un malware y obviamente la latencia ya disminuye, ¿ya? Hay soluciones de soluciones. Hay unas que son mucho más buenas para que no haya una degradación, otros que sí usan un poquito más de recursos y degrada un poco para el usuario, que a veces es imperceptible, pero siempre va a haber, obviamente, mientras más inspecciones, puede generar un pequeño retardo. Pero como le decía, hay soluciones de soluciones, hay Next Generation que son mejores que otro Next Generation, pero también todo dependiendo la necesidad o las suscripciones o módulos que le estás habilitando. Si vemos para la parte de circulación de tráfico SSL, sabemos que si tenemos bastantes equipos que hacen esta funcionalidad, va a perder performance la, la conexión, porque yo eh, desencripto, encripto, desencripto, encripto y así vas, hasta que pases por todos tus módulos de seguridad. Pero existe una solución ya que se llama el Decryption Broker o el SSL Orchestration, ya en el cual, ¿qué es lo que se encarga? De que él solamente va a ser
una única inspección. Todos los demás equipos van a estar integrados hacia ese dispositivo, en el cual tienen una relación de confianza porque ese tráfico solamente, como está obviamente limpio, van a poder verlo ellos mismos. Con eso, ¿qué ganamos? Que para analizar ese paquete no se tenga que estar inspeccionando múltiples veces, sino una única vez. ¿Ya? Pero esa es como otra solución muy aparte, como le indicaba, que era el SSL Orchestration. Eso también va a ayudar a mejorar. Eh, sí, más que todo, esa solución, aparte de que te va a ayudar bastante a lo que es a mejorar los tiempos en el despliegue del certificado CCL en todas las máquinas para que se pueda inspeccionar, eh, a los equipos de seguridad también va a ayudar en su rendimiento. Muchísimas gracias, Abraham. También quisiera comentarle a todos los asistentes que finalizando el mismo va a haber un Kahoot y se va a estar sorteando lo que es un análisis de vulnerabilidad completamente gratuito. Esto le va a poder ayudar a ustedes a ver si es que van a necesitar alguna herramienta adicional para poder proteger todas las datas. Ahora sí, Abraham, puedes continuar. Gracias. Sí. Por ejemplo, las diferencias entre un UTM y un Generation Firewall. Aquí vamos a hablar cuándo necesito tener un UTM, cuándo necesito tener un Next Generation Firewall. Como le decía, todo depende del volumen del tráfico que pasa sobre tu red o del tamaño de tu empresa. Si es una empresa que no tiene tantos servicios que proteger, que lo puede hacer desde una única consola, que sería un UTM, podría evaluarlo, aparte que a veces hasta los costos son menos, ¿ya? Y administrar esta solución es sumamente sencillo, no es tan difícil configurar o administrar un TM. Aparte que todos los logs están centralizados, dependiendo de los módulos que has configurado, puedes crear políticas de seguridad, acoplarle ciertos módulos que tú quieres que se usen sobre esta política. eh, pero a mayor módulo que tú agregues sobre la protección del equipo, bueno, empieza a tener una pérdida de rendimiento. Cosa contrario que pasa en un Next Generation Firewall. Un Next Generation Firewall está más abocado a empresas donde tienen alta trazabilidad de sesiones, tienes servicios que son mucho más críticos. eh, Configurarlo es un poquito no digamos complejo, sino más detallado. Ya empiezas a configurar según los perfiles que tú necesites y lo asocias a la política de seguridad. Aparte que tiene un mejor rendimiento para inspeccionar el tráfico, puedes crear políticas mucho más robustas sin depender de que el equipo se degrade y obviamente esto ha nacido para poder tener un análisis de inspección de profundidad. ¿Ya? Y las políticas deberían estar configuradas no en base a servicio o puertos, sino en base a aplicación. Eso es la diferencia entre un 2. Obviamente todo depende de como empresa qué es lo que te necesita proteger. Por eso tienes que hacer un análisis previo de qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres proteger para que puedas identificar por dónde ir, por un UTM o por una Generation Firewall. Y a eso llegamos a este punto. ¿Cómo puedo elegir entre una Generation Firewall? Bueno, entender el flujo de trabajo del cliente, la cantidad de usuarios, las sesiones que están pasando por la red, que eso te va a ayudar. Identificar la necesidad de protección de los servicios, si tus servicios son críticos, cuál es el core de la entidad, eh, qué valor agregado te va a dar un UTM o qué valor agregado te va a dar una Generation Firewall para proteger estos servicios. También va de la mano con el presupuesto que se tiene asignado para ese proyecto. ¿Ya? Porque sabemos que entre un UTM y una Generation Firewall, bueno, el Generation Firewall es un poco más caro, pero también puede estar de la mano en identificar cuál va a ser el dimensionamiento de las suscripciones
o los módulos para la protección, porque de repente a un UTM tú le pones muchos módulos, pero un Generation Firewall, sin necesidad de agregar tanto, ya con algo básico te puede dar esa protección. Entonces ahí viene lo que es la evaluación del costo. Ya tienes que también saber eso, que, cómo dimensionar la necesidad del cliente para decirle, mira, pero de repente ya con lo que tienes no te haría falta un UTM, sino puedes optar por un Generation y el cual después, a medida que va creciendo tu red, le vas agregando nuevas suscripciones y así. También, como les comentaba, un UTM es fácil de administrar, no es tan complejo, es muy amigable. Realmente son muy amigables su entorno de configuración. Por eso hay empresas que tienen un área especializada, bueno, un área de seguridad que fácilmente podría darle ese apoyo, pero ya cuando estamos hablando de repente de algo mucho más complejo, hay empresas que ya son grandes y tienen esa área, pero hay otras que de repente no tienen el tiempo el nivel de profesionalismo para configurar estos equipos, entonces ya pueden recurrir de repente a un tercero, que bueno, como les comentaba al inicio, nosotros podemos ser ese tercero, darle esa seguridad a ustedes de que sus equipos están configurados adecuadamente, siguiendo las buenas prácticas, y si tienen también contratado con nosotros un servicio de monitoreo, ahí vamos a estar con ustedes siempre apoyándolo y mejorando su postura. En el cuadrante mágico de Gartner, a nivel de Next Generation Firewall, bueno, tenemos en el cuadrante a Fortinet, a Palo Alto, Checkpoint. Por acá tenemos a Huawei, Juniper, Hillstone. Muchas de estas soluciones que están acá, top, o las que están en el cuadrante Gartner, nosotros damos los servicios. ¿Ya? Damos servicios, por ejemplo, en la parte de Cisco, Checkpoint, Hillstone, Palo Alto, Fortinet, Juniper, Huawei y Sophos. Así que cualquier proyecto que tengan de esto, no duden en escribirnos y vamos a poder ayudarlos a dimensionar, configurar, inclusive hacer un análisis de cómo están sus equipos en cuanto a las buenas prácticas y mejorar su postura. Aquí llegamos a la parte de los casos, porque de repente a muchos les interesaría. Por ejemplo, cuando hablamos de una empresa pequeña, normalmente piensan que con tener un firewall perimetral que le dé seguridad del tráfico entrante y saliente de Internet, están protegidos. Pero no, es algo, un concepto erróneo, ya que cuando viene de repente un invitado, se conecta por la red Wi-Fi, todo está dentro de una misma regla. ¿Por qué? Porque de repente en su presupuesto solamente adquirieron un switch plano, un switch que no tiene, no se puede hacer segmentación de VLAN. ¿Qué pasa? Todo el tráfico a nivel interno se puede comunicar y no pasa por el firewall. No tiene esa visibilidad. Aquí hemos perdido visibilidad de las condiciones que pasan a nivel interno. Obviamente una empresa necesita un servidor de correo, necesita un directorio activo, tiene una base de datos o servicios que deberían estar monitoreando el acceso al cual van ingresando. Entonces, hay empresas que ya tienen un firewall existente, como hay unas que no tienen. Si lo llegaran a adquirir, ¿qué es lo que deberían hacer para aprovechar al 100 su equipo? A dividir los servicios o los recursos según su necesidad. Por ejemplo, yo puedo segmentar mi red diciendo que yo tengo un segmento o una zona asociada a mis servicios que acceden desde Internet. Tengo mi servidor de correo, pueden ser tanto desde interno como externo, ¿ya? Tengo lo que he segmentado mi red LAN, tengo segmentado mi red invitados. Sabemos que esta red invitados no debería poder tener conectividad con nuestra red y eso es lo que hemos logrado. Aquí estamos permitiendo que todos se comuniquen. Acá no, acá yo en el firewall le digo, estos invitados solamente salir de internet, no tienen por qué ingresar a mi servicio, ni a mi red LAN, ni a mi servidor. Bueno, de repente de internet sí podrían ingresar, pero no de manera interna. Los servicios internos, igual, control de qué usuarios han ingresado a los servicios,
cuando ingresan a mi base de datos, qué usuario ingresó, si tenía permiso de ingresar esta IP o este usuario hacia esta aplicación. Todo eso lo podemos hacer mejorar, hacernos mejorar con un firewall, pero como le decía, esta es una red pequeña que podemos hacer esas configuraciones, inclusive aquí a nivel de suscripciones o protección, de navegación web y de amenaza, no más. Bueno, puede agregarle más cosas, pero como principal. Ya cuando estamos, de repente la empresa ha crecido o es una empresa ya mediana, ya empieza a tener más servicios, ya hay más conexiones. Hay conexiones de VPN, usuarios que trabajan de modo home office o teletrabajo, se conectan por una VPN, tienen salidas a internet de varios proveedores en el cual el mismo firewall de repente está haciendo ese tema, esa configuración de balanceo. Igual ya hay una separación de los servicios, porque ya cuando es una empresa ya mediana, ya tiene una madurez en cuanto a la seguridad. Y obviamente el firewall que te va a ayudar a controlar el acceso de los usuarios que ingresan de manera remota hacia los servicios internos a los cuales deberían ingresar. Lo mismo el tráfico, impresionar el tráfico que pasa de una red remota por VPN, y obviamente se le pueden agregar suscripciones de control de acceso por usuario, por dispositivo, diría la palabra, que este dispositivo que ingrese a mi red solamente sea de estos parámetros, que tenga mejor su antivirus actualizado, que tenga un antimalware, que sistema operativo, entre otras cosas que podría decir. Lo mismo para la navegación a internet, la firma de protección de seguridad. Y de repente aquí cuando llega un archivo desde la sede remota o de internet o de la regla, se ha emulado en un sandbox del mismo proveedor para que nos dé un veredicto de ese archivo. ¿Ya? Eso ya empieza a crecer. Ya al equipo le empezamos a meter más configuraciones. Empezamos a ser mucho más específicos en lo que estamos queriendo dejar ingresar a nuestra red. Cuando hablamos ya de una empresa grande, ya obviamente podemos decir que necesariamente deberían tener una alta disponibilidad en los equipos. Igual va a tener conexiones de VPN, conexiones de tráfico entrante. Es casi muy similar a una red de mediana empresa, solamente que los equipos ya son más robustos, tienen algunas suscripciones eh, dedicadas, de repente tiene firewall en todas sus sedes remotas, tiene una consola centralizada para el ingreso entre sus sedes remotas, ya usa lo que es el SD-WAN, tiene un MPLS para poder ingresar, o si no se puede ir por la WAN, y una VPN en el cual puede hacer este balanceo. Y en sí, mejorar, bueno, aquí también hay licencias para lo que son los IoT, ya el control de salida de internet o de conexión de los equipos IoT, puede colocarle, no sé, creo que otras suscripciones. Bueno, si hablamos de Palo Alto, lo que es el DNS Security, entre sí, muchas cosas, pero afianzada a la necesidad de lo que tiene el cliente actualmente. De repente tiene servicios en la nube, ya bueno, puede colocarle una suscripción para que los usuarios, para el tráfico que envíen a la nube, esté permitido que ellos descarguen documentos, que carguen documentos, que accedan a ciertos recursos. Todo eso también se puede manejar desde un fuego perimetral. Claro que ya hay suscripciones o hay soluciones que también tienen esta protección en la nube, pero bueno, aquí nos hemos enfocado en la parte de seguridad perimetral. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Ahora, hay una consulta de Juan José que dice, ¿qué requisitos mínimos tendría que tomar en cuenta para hacer un dimensionamiento correcto? Las sesiones, más que todo los cuántos usuarios tengo dentro de mi red, saco un promedio de sesiones por un usuario cuando ingresa hacia un recurso de internet o hacia una URL, cuántas sesiones se establecen, pues no solamente es ingresar a una página y es una única sesión, ¿no? Sino que se carga bastante. Un promedio de 50, 100 sesiones, este,
También ver el ancho de banda que tiene el cliente para el tema del tráfico que se va a inspeccionar. De repente, hacia internet, si es que tiene solamente salida internet, o si hay tráfico ya interno, conexiones internas, también tener en cuenta esos datos. Eh, si es por el tema de que tiene varias sucursales de manera remota, identificar cuántas tiene para el tema de las conexiones de VPN. Eh, sí, bueno, más que todo, principalmente eso. Eso le va a ayudar bastante. Y obviamente el presupuesto. Sí. Bueno, ¿qué vamos a lograr siguiendo todas? Abraham, ¿no te escuchamos? Abraham, ¿nos escuchas? Nosotros no te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, no sé si es que nos podrían confirmar los asistentes si nos escuchan. Ahora sí, Abraham. Ya, está Gracias. bien. Ya, como le decía, siguiendo estas pautas vamos a tener mayor visibilidad del tráfico que pasa en nuestra red, control de acceso, si lo tenemos de repente integrado con un directorio activo o un múltiple factor de autenticación, protección perimetral más robusta con las mejoras que le podríamos hacer. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a tener mejor eficiencia en nuestra red. Como nosotros como administradores o como gerente o como dueño de la empresa vamos a tener tranquilidad al saber que vamos a tener una prevención de las amenazas que podrían venir hacia nuestra red. Esto afianzado de que vamos a tener una reinversión de gasto. Es decir, yo al protegerme contra un malware que pase sobre mi red, ¿qué estoy ganando? Bueno, no estoy gastando tiempo en recuperar mi servicio, no sé, cargar el backup, pierdo tiempo de operatividad de repente de mis servicios en lo cual hay transacciones operativas, eh, hacer todo un seguimiento de por dónde me vino el malware para poder limpiar mi red y volver a habilitar mis servicios. Eso es bastante tiempo, dinero, lo que se gasta en hacer una remediación. Por eso, al tener algo bien configurado, una solución que cumpla las expectativas, estamos teniendo esa reinversión de gastos, ya que no nos pasó, pero cuando nos pasa, cuando, si es que nos llegara a pasar, vamos a tener que hacer esa inversión. Y eso también a qué nos conlleva a que tengamos nuestra continuidad del negocio. Es decir, mientras esté operativo nuestro servicio, vamos a seguir teniendo tranquilidad de los clientes hacia nuestros servicios. Si el tema de las transacciones bancarias, operativas, bueno, siempre va a estar fluyendo estos servicios. Y vamos a tener también una detección avanzada, ya que al momento de que ocurra una alerta de vulnerabilidad, podemos darle mucho más foco a identificar por dónde fue que vino o qué debo mejorar yo sobre mi configuración que tengo actualmente, ya que de qué me vale que un firewall me dé muchas alertas si yo no voy a poder remediarla todas, porque obviamente tendría que gastar un personal sumamente amplio para poder hacer esta remediación. En cambio, al tener pocas alertas o pocas que lleguen a mi equipo, yo sí voy a poder tener el tiempo y el personal para hacer estas mejoras. Por eso tendríamos una detección avanzada. Bueno, le doy el pase a mi compañera Irina para lo que es el tema del Kahoot. Igual, si pueden, coméntenme qué les ha parecido la presentación, qué punto quisieran tocar en futuras presentaciones o inclusive escribirnos para coordinar una sesión ya más personalizada con cualquiera de ustedes. Como les comentaba, mi nombre es Abraham, para que se recuerden.
Perfecto. Muchísimas gracias, Abraham. Efectivamente. Ahora vamos a proceder a la etapa del sorteo. Entiendo de que ha sido posiblemente bastante información y haya muchas consultas o muchas dudas. Aquellas personas que quieran acceder al material o a la presentación de Abraham me pueden enviar por chat sus correos electrónicos y a más tardar el día de mañana en la mañana les estaríamos compartiendo toda la info. Ujú, así es. Entonces, ahora vamos a lo prometido es deuda. Vamos a empezar con el Kahoot. Creo que ha cambiado el número de PIN. A ver, Abraham, permíteme, voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, Veo que somos 16, 17 asistentes. A ver, un ya, momento. voy a poner tu pantalla. Perfecto. A ver. Confirma si es que se ve mi pantalla. Sí, sí la estoy viendo. Perfecto. Entonces, a todos los asistentes, como lo prometí es deuda, vamos a hacer un sorteo. Va a constar de 5 preguntas. En este caso se va a premiar al que conteste de manera correcta y más rápido. Lo que vamos a sortear en este caso, como estamos inmersos en las soluciones de seguridad, va a ser un análisis de vulnerabilidad. No sabrán si es que mientras tanto los asistentes van ingresando su nombre, pueden acceder de dos maneras, ya sea por la web kahoot.it o en todo caso desde la misma aplicación de Kahoot, si es que ya han podido participar en algún otro evento, ya sea de algún fabricante, de algún canal, o también pueden escanearlo por el QR. En mi pantalla no sé si lo llegan a visualizar. Les va a solicitar que ingresen un nombre. Yo les aconsejaría que sea nombre y apellido. He visto algunos nombres repetidos. Vamos a tener problema cuando queramos tener un ganador, así que si pueden colocar un nombre y un apellido, genial. No sabrán si es que mientras los asistentes se van conectando al Kahoot, puedes decir qué resultados nos podría dar este análisis de vulnerabilidad, que sería el premio mayor. Sí, bueno, con este análisis de vulnerabilidad vamos a poder determinar cómo está su infraestructura ya en cuanto a estos ataques. Van a poder determinar si es que sus equipos de seguridad, aunque todo su equipo de seguridad perimetral, está cumpliendo la función que debería hacer y con este análisis mejorar eso según los hallazgos que podamos encontrar. Es algo sumamente importante saber cómo estamos en cuanto al tráfico que está pasando en nuestra red y que nuestro equipo de seguridad no lo puede, que no lo está detectando. No va a ayudar bastante. Inclusive presentación que viene se va a tratar de eso, de los análisis de vulnerabilidad. Así que le invitamos a que participen en el siguiente, que posiblemente estaría siendo el 20 de mayo, y ahí van a poder tener mayor entendimiento de en qué consiste el análisis. Va a ser muy didáctica. A ver, vamos, 3. Yo creo que un mínimo de 10 como para poder empezar, ¿te parece, Abraham? Para que sea justo. Posiblemente hay algunas personas que están Sí, espera, ingresando de todavía. repente están ingresando la URL. Veo solamente 2 personas. No sé si es que me podrían indicar si es que hay alguna dificultad con respecto al chat. Si no, lo voy a compartir.
Voy a compartir el link por... Tenemos 4 inscritos. A ver. Acá Gerardo nos indicas, mejor sortea de frente sin preguntas. Tenemos que ponerle un poquito de dificultad, ya que me imagino que son varias las personas que están interesadas. Gerardo, tiene 3 alternativas para poder ingresar al Kahoot. Las preguntas, cada pregunta es solamente de 20 segundos nada más, así que no va a tomar mucho tiempo. Sorteo sin preguntas. Abraham, ¿tú qué opinas? No, las preguntas están fáciles. Son 4 realmente sencillas, sencillas. Está para que todos ganen. No sé si es que se puede ver mi pantalla. Este es el pin del juego que le van a solicitar, es el 788-7510. ¿Crees que lo puedes llenar? Igual, Gerardo, nos puedes escribir al interno y bueno, podemos de repente hacerte un Kahoot personalizado. Si respondes, ya ganas el premio. En el caso hay alguna dificultad, por algún caso extremo que no puedan ingresar, capaz que se les ha juntado con alguna reunión, me pueden escribir por chat. Y si no tiene posibilidad de poder ingresar a Kahoot, podemos hablar por interno para ver de qué manera los podemos ayudar. Ya tenemos 6 inscritos, ya tenemos 7 inscritos. A ver, solamente nos falta 3 para poder llegar a la meta y iniciamos. Ya tenemos 8, nos falta solamente 2. A ver si es que hay más personas que estén intentando ingresar. Solamente 1 e iniciamos. Las preguntas están muy fácil. Creo que por ahí preguntan el nombre del expositor, ¿no? ¿Cuál es la última versión? ¿Por dónde puede? ¿Cuáles son los vectores más críticos? Ahí les voy dando una pista. Ahí podemos empezar. Ya, perfecto. Ya vamos 10. Muchos éxitos a todos. Ya somos 12. Empezamos. Cada pregunta solamente tiene 20 segundos, así que debemos ser rápidos. Reforzando los conocimientos del webinar, la primera pregunta es, ¿cómo se llama el ponente o expositor? 20 segundos. Triángulo Abraham, círculo Abraham Navarro, rombo Abraham Fernández y cuadradito, no sé si sé mucho sobre este tema. Pregunta difícil. Muy difícil. Muy bien, los 8 acertaron. Perfecto. 8, 1 mal. Uy, ha habido 3 personas que no han podido participar de este. Vamos por la siguiente. A ver quién es el puntero. Carlos C. es el puntero. Pregunta 2. ¿Cuál es la última evolución que se ha tenido sobre los firewalls? UTM,
NG, forward, rombo, triángulo, círculo, cuadrado. Ya tenemos 10, 11 preguntas. En este caso solamente 4 personas han acertado. 6 estuvieron muy, muy cerca. Vamos a ver cómo sigue el podio. Está como primer puesto Jorge M. La tercera pregunta es, ¿qué significa RAS? 15, 11 segundos para acabar. Ya tenemos 8 respuestas, 9 respuestas, 10 respuestas, 11. Se nos acaba el tiempo y terminamos. La respuesta correcta era Ransomware as a Service. 4 personas han contestado correctamente. Jorge M sigue en el podio. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los dos vectores que son más usados para enviar malware? Solo tenemos una pregunta. 6 respuestas, 7 respuestas, 9 respuestas. Ya se está acabando el tiempo. ¿Cuáles son esos dos vectores? Las respuestas correctas eran correo electrónico y tráfico cifrado. A ver cómo sigue el podio. Jorge M está primero en el podio. Felicitaciones, Jorge. Vamos por la quinta pregunta. Para proteger el perímetro de mi red empresarial, ¿bastaría con tener una solución robusta de firewall perimetral? ¿Verdadero o falso? 11 preguntas. Falso. Correcto. 7 personas han contestado de manera correcta. A ver. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a ver cómo ha quedado el podio. En tercer puesto ha quedado Luis Almeida. Felicitaciones, Luis. En segundo puesto ha quedado Carlos C. Y en primer puesto ha quedado Jorge M. Felicitaciones, Jorge. Muchas gracias por su tiempo a todos, por participar, por la predisposición. Cualquier duda, cualquier consulta, nos vamos a estar contactando de manera interna con cada uno de ustedes. Esperemos de que el tema les haya sido muy interesante. Entendemos que estos son un poco robustos posiblemente, así que lo vamos a seguir inventando para las siguientes sesiones. Abraham, si no me equivoco, la siguiente sesión se estaría dando para el 20 de mayo aproximadamente. Sería el tema de análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? En este caso, el Sí, expositor sería de vulnerabilidad. Luis Pereda, ¿verdad? Sí, sí, ahí mi compañero Luis Pereda le va a dar una presentación de por qué es necesario hacer estos análisis de seguridad y, bueno, qué soluciones ayudaría a hacia qué vector de ciertas protecciones, porque no todos los vectores necesitan el mismo nivel de atención. Así que va a estar súper interesante. Si Firewall estuvo interesante, análisis de vulnerabilidad mucho más. Perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Veo, recién tengo visibilidad en el chat, indica que está bloqueado por políticas el tema de Kahoot. No se preocupen, nos vamos a conectar de manera interna con cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la predisposición. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sí, la presentación va a ser enviada a todos los participantes. No se preocupen. Cuídense. Estamos viendo. Chao, chao.